Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, yo les cuento que estoy un poquito, no sé, pues sí uno se preocupa, ¿no? Porque miren, no tenemos nieve. No hay nieve y miren cómo estoy yo. Obviamente si me quedo mucho tiempo allá afuera, pues me va a enfriar, pero esto en invierno no pasa. O sea, no pasa. Obviamente las catástrofes que están ocurriendo en otros países debido a la nieve y debido a que nosotros no tengamos acá nieve, es una muestra más de cuánto daño le hemos hecho al planeta, ¿no? Qué tristeza eso. Y sí, a mí me encanta la nieve, para nadie es un secreto, yo amo el invierno. Ahí está Max, es que quiere salir y ay, me toca salir con él. Ah, es que le vamos a dar comidita a las ardillas. Pero bueno, pasaba por aquí a saludarlos, a decirles que los recuerdo siempre. Eh, ya saben, yo siempre compartiéndoles un poquito de, pues, de lo que es mi vida, del día a día y sobre todo, mostrándoles a esas personas que están pasando por un momento difícil, por el que yo pasé, que miren, sí, sí, hay luz al final del túnel. Solo debe seguirla y para eso hay que moverse, hay que ir, hay que hacer, hay que trabajarlo, hay que leer, hay que entender. Sí, es triste, a mí me encanta la nieve, el invierno es mi época favorita y a la vez es triste todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Aquí no tenemos nieve, les voy a mostrar ahorita, no hay, cero. No hay. De hecho, mire, la temperatura no está así como para uno, arruncharse con su jacket bien rico. No, no es mentira. No, mire. Mm. Cero nieve, ¿cierto, Max? Cero nieve. De pronto haya un poquito, pero porque se congeló ese pedacito, pero nada. Nosotros en esta época, mejor dicho, venga papi, estamos con nieve hasta acá. Tenemos mucha nieve y nada. Y como les mencionaba, claro, nosotros somos parte de esto, de esas tragedias que están ocurriendo en otros países por no cuidamos la casa, no la cuidamos. Y esos son los efectos. No es Dios el culpable, eso es el resultado de lo que, cómo manejamos nuestro hogar, la tierra. Así que, y les voy a mostrar unas imágenes de cuando tuvimos la tormenta aquí, que también pues está todavía en Estados Unidos, pero cómo pasó aquí, cómo se congelaron las ventanas, cómo se congelaron afuera los árboles. Es paradójico, pero cuando se congela afuera es tan hermoso que les voy a mostrar. Miren, voy a mostrarles. Está cayendo hielito. Está cayendo hielo porque estamos en Canadá, está pasando una tormenta de hielo, literal. Esto es hielito. No había caído, pero empezó a caer. Vamos a ver cuánto aguanto acá. Lo bueno es que como está hielito, esto es hielito. Miren. O sea, no tenemos nieve. Ay, estoy tratando de caminar acá en el pasto sin tener que usar el palito. Aquí lo tengo. Para que... Esta es una cancha de fútbol. Miren.
Es una cancha de fútbol. Y creo que se me cayó un guante. Sí, ahí está. Aquí está. Bueno, más terapia, más caminar. ¿Y ustedes cómo están? Cuéntenme. Cuéntenme sus planes. Cuéntenme sus metas. Qué rico que me compartan esas cosas. Porque de eso debemos hablar en estos primeros días, de las metas. Escribirlas en papel. Y cuando las estemos escribiendo, sentir. Así no sienta usted, no importa. Invénteselo. Porque el sentimiento que usted le ponga a esa meta es lo que va a hacer realidad que esa meta pase o no pase. ¡Ay, quién viene allí! Así que bueno, va a jugar el ratico a Dash. ¿Vamos a jugar, papi? Dash, papi, los palitos. Vaya, busque un palito, mi amor. Busque un palito. Les voy a mandar unos saluditos. Yo sé que hace bastante no lo hago. Discúlpenme. Estoy con muchas cosas en la cabeza. Les cuento que, bueno, la próxima semana vuelvo a entrar a estudiar. Quiero sacar 2 diplomas. De algo corto, ¿no? No quiero extenderme mucho. Estoy en lo que necesito. Estas son solamente las cosas que voy a ver. Y estoy mejorando mi inglés. Entonces, aquí en Canadá, por ejemplo, si usted llega aquí a Canadá y no sabe inglés, y usted empieza, ¿sí me entiende? Usted empieza, si es residente, es totalmente gratuito entrar pues a estudiar inglés. Mire, eso es un privilegio acá, que cómo tendría yo mi cabeza de mal, que ahorita lo estoy viendo, ¿sí? En ese momento, no, pero aún así yo saqué una carrera. Yo tengo acá una profesión, yo soy medical esthetician, pero obviamente me hubiera encantado haber estudiado más, ¿no? Pero en ese momento era como para salir del paso, como para tener algo con que voy a trabajar, ¿sí me entienden? Así que, bueno, para nunca es tarde. Así que estoy terminando los niveles, porque son niveles, son hasta 9 niveles de inglés. Se llama ESL, English Second Language. No van a burlar de mi pronunciación. Pero sí, voy a terminar. Entonces, improvisando mi inglés para poder seguir con el siguiente paso, que es el otro estudio que quiero hacer, ¿sí? Así que bueno, mis amigos, nunca es tarde, nunca es tarde. Miren, esta recuperación, ay, déjenme me recuesto, digo que me duele la espalda, porque he hecho mucho, muchísimo. De hecho, llegué del gimnasio, me organicé, entonces ahorita voy a ir a una cena y bueno, mire, como vuelvo y le repito, así estoy. Estoy de verano pues, porque no hay tanto frío afuera, no hay tanto frío, como dice este cantante, ¿dónde está? ¿Dónde está mi invierno pues? ¿Dónde está mi nieve? Voy a mandar los saluditos, ustedes me ven, yo no, porque las gafas no son para mirar de lejos, son para mirar de cerquita. Soy cegatona desde de nacimiento. Esto creo que es lo único que heredé. No ver muy bien. Así que bueno, a mí me encantan todos los comentarios. A mí, como yo siempre les digo, para mí es gasolina. Para mí es gasolina sus bellos comentarios. Obviamente hay mucha gente, pues esto es una cuestión pública, que no se miden, ¿no? Al comentar cosas. Otras personas de pronto a veces yo siento que no entienden y por eso le aclaré a alguien por ahí una cuestión. Así que bueno, yo lo que quiero mencionarles es esto, no es necesario ser vulgar, no, eso les quita puntos. Y es muy tenaz porque se cubren detrás de que ni foto tienen, o sea, ay no hagan eso, no hagan eso porque ustedes tienen mamás, tienen hermanas, ¿cierto? Tienen hijas, no hagan eso. Eso les trae a sus vidas cosas feas. A mí no, porque a mí eso no me afecta. Pero yo me pongo a pensar, ay, esta persona tiene que estar muy herida, muy vacía,
y muy mal de aquí para solamente hablar o compartir, pero igual yo les contesto con respeto, porque uno da lo que tiene. Es muy tenaz pedirle un palo de mangos que te dé manzanas. Así que bueno, este saludo es para Ángel Lobos. Ángel Lobos, me encantó su comentario, me encantan todos. En especial me gusta mucho este, porque aunque habla de que pues tengo una figura que pues agrada, me gusta porque dice que yo inspiro y eso es lo que yo quiero hacer, inspirar a la gente que como yo estuve en alguna vez perdida, pues, perdida, o sea, perdida, sin saber para dónde arrancar, cómo empezar, cómo hago para levantarme una silla de ruedas, cómo hago para dejar de tomar, cómo hago para dejar de tomar tantas malas decisiones que empecé a tomar, ¿no? Así que muchas gracias Ángel Lobos por captar lo que yo quiero transmitir, el verdadero objetivo de mi canal, inspirar. Muchísimas gracias Ángel Lobos. Le mando 1000 besotes y 1000 abrazos. Muchas gracias. Y también quiero saludar a Saúl Calderón. Hola Saúl. Saúl me menciona de que a él le costaba mucho planear, igual que a mí, como en el último video que mencioné. Estos son comentarios del último video que posteé. Entonces, ahí mencioné yo como yo tampoco planeaba ni el día, nada. O sea, yo me levantaba y a ver qué pasa. No, 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 no. Recuerde que la cabeza de nosotros es como un GPS o un GPS. Ese no te funciona si no le decís para dónde. Y esto es un instrumento, vea, es la clave de todo, es la clave de todo. Entonces hay que empezar a planear. ¿Y cómo es meter la información al GPS? Pues tenés que coger el GPS, ¿cierto? O el GPS, ¿para dónde va usted? Entonces empezar a saber usted qué quiere, a dónde quiere ir usted. Que quiero ir a tal parte, entonces se lo pone, ¿sí? Porque solito el GPS no se va a mostrar. Es más, él le muestra dónde está usted, ahí, parado, estancado. No, hay que moverse, hay que meterle información a esto. Así que sí, señor, Saúl Calderón, me alegra y lo felicito, porque él dice que él empezó a planear y él empezó a cumplir sus metas y sus objetivos conforme a lo que estaba planeado, ¿sí? Miren, yo planeo el día. Es hasta chistoso lo que yo pongo ahí. Yo pongo todo, desde orar hasta tomarme mis vitaminas, hacerme mi shake, llamar a personas que necesito llamar, darle la comida a mis perritos, ir al gimnasio. O sea, cosas que muy importantes, que si no la pones por escrito y no te apegas a la receta, por eso yo les hablaba de la receta, porque es que todo es una receta, ¿sí? Yo hice todo en la vida antes a mi manera. Y ojo con esto, el resultado muestra si el método que se está llevando es el adecuado. Y obviamente los resultados de mi vida no lo eran en ningún sentido de la palabra, nada. Bueno, dinero la verdad a mí nunca me ha faltado, gracias a Dios, y nunca me ha faltado. Vivo muy bien, tengo un estilo de vida muy bueno, pero emocionalmente, en cuanto a parejas, en cuanto a esa estabilidad, no la tenía. Y que obviamente son tantos vacíos que empiezas a querer buscar cómo desahogarte, para dónde pego. Lo mismo, como no había una planeación de vida, no había un GPS programado, es para donde me llevara el viento, ¿cierto? Pero ya no más. Este GPS ya sabe para dónde ir, ya sabe. Y mire que el GPS es interesante porque ahí uno tiene las opciones, ¿no? De ponerle si quieres ir por la autopista, si quieres irte por las fincas, él te va mostrando. Y mire que el mismo GPS te muestra cuando hay un trancón o cuando hay mucho tráfico más adelante para que usted mire, pues se desvíe. Eso mismo pasa con la cabeza. A veces me pasa a mí todos los días, todos los días. Mire que ya todo lo que he logrado,
mi recuperación, estoy sobria. Y aún así, estando sobria, estándome como estoy de recuperándome de bien, y llega otra vez ese miedo, ese vacío en el estómago, esa sensación de que algo va a pasar. Yo también lo vivo. Aún así, aún teniendo, teniendo mi GPS, toda la información. Y aún así, yo me siento, ¿qué es esto? Pero como yo ya investigué, leí, escuché y entendí, rapidito empiezo, no señor, esto es esto, lo que me está pasando es aquello, es la mente, que mire que esto descubrí, esto es interesante. A la mente le encanta que tú te preocupes, que tú te lastimes, porque como ella se droga, cada vez que usted está con miedo, con susto, recuerden que ese es el cortisol. Y ese cortisol te pone el corazón a millón, adrenalina. Claro, la mente se droga solita y te obliga a ti trayéndote esos sentimientos otra vez. Pero como yo ya sé que por ahí no es la cosa, yo ya sé cómo funciona esto, simplemente le digo, ay, no hermosa, ay, no empecé. Entonces me levanto rapidito a cambiar la idea. ¿Cómo? 5, 4, 3, 2, 1, para arriba. Póngase a limpiar, póngase a esto, póngase a hacerle videos a sus seguidores con tanto cariño como yo siempre lo hago. Y ¡pum! Se fue el tema. Porque este GPS, así como me ha mostrado, como un GPS que te muestra que hay mucho tráfico adelante y que puedes desviarte, así hace la cabeza. Porque ella ya sabe para dónde ir, pero ella se está encontrando con situaciones que son reales, porque las son reales. Miren, el hecho de que yo esté viviendo esta vida tan rica, ay, se me encontró un mensaje, ay, es que ya me toqué ir, están esperando abajo. Así que bueno, aunque yo ya haya metido toda esa información, vuelvo y repito, la mente, mira, me arreglo un poquito aquí, la mente te vuelve a traer, te vuelve a llevar para atrás, vaya a drogarse solita. Nosotros producimos todo, mire, si usted quiere estar feliz, estar contento, usted solito lo puede producir, solito, así como usted produce cortisol, así como uno produce adrenalina para enojarse, uno no toma medicamentos para enojarse, ¿cierto que no? Pero tomamos medicamentos para sentirnos felices, sabiendo que nosotros mismos los producimos. O díganme que cuando ustedes ven a esa persona que ama, que les encanta, esas maripositas y esa cosa que ustedes dicen, ay, ¿qué es esto? Y la produjo usted solito, sin necesidad de drogar ni de pedir medicamentos. Ojo, no estoy hablando de que las personas que ya tienen una depresión crónica, ya médica, no deban tomarlo, ¿no? Eso es un tema muy delicado. Estoy hablando de mí personalmente, estoy hablando de Lore. Lore está aprendiendo cómo funciona esta máquina y vea, cuando yo me quiero sentir así eufórica, simplemente me empiezo a sentir, ¿sí? Y ella empieza a producirme oxitocina, empieza a producirme serotonina, y así me tiene a mí. Así me tiene a mí la felicidad que yo misma me estoy dando ahorita con la ayuda de Dios. Recuerde que todo eso es posible gracias a que Dios siempre está ahí de la mano con nosotros. Cuando nosotros queremos pues dejarnos llevar de Él. Y aún así Él nunca lo suelta a uno. Uno es el que se suelta. Y nosotros, por ejemplo, los que, si estás en una silla de ruedas, si estás usando tus bastoncitos o los braces como yo los uso, no reneguemos de ellos, no hay que renegar. A veces, mire, por ejemplo, a mí ponerme los braces me toma tiempo. Y a veces hay gente que, ay, qué pereza esto y, ay, por Dios. No, agradece que los tienes, agradece que los tienes. Yo agradezco y le doy hasta besitos a ellos. Yo los chocholeo, les digo gracias. Gracias porque gracias a ustedes, mire, me estoy parando. Yo le agradezco mucho al palito, yo hasta lo beso. Hay que ser muy agradecido, les voy a explicar por qué, cómo funciona también esto. La vida está diciéndome, ¿cómo así? Mira esta, todo lo que le ha pasado y mira esa actitud que tiene tan agradecida, pues le vamos a dar más.
y me ha dado más. ¿Sí? Dios nos da mucho más. Dios hace que la vida te empiece a botar todo lo que tú quieres. Lo que tú sientes felicidad, te lo trae. Y lo que tú traigas con tristeza también te lo trae. Por eso es muy importante el sentimiento que tú tengas. ¿Ustedes creen que yo me levanto todos los días así? No, no. Pero ella no sabe qué es real y qué no es real. Yo me río solita que parezco loca cuando quiero llorar. Pero no, me empiezo a reír y automáticamente ella empieza a producir otras sustancias. Ya el cortisol se baja y empiezo yo a refingir, yo a sentir como parezco loca, así. No, qué rico, yo hasta lo siento y cada vez lo siento más. Uf, y solita me voy levantando. Gracias obviamente a Dios, que nos ha dado todo eso. Por eso se acuerda que yo siempre les hablo del poder que Dios nos ha dejado dentro. Son todas esas sustancias que nosotros podemos nosotros mismos producir. Serotonina, esa adrenalina, esa oxitocina tan rica cuando nos abrazan, cuando nos dan besitos, ¿cierto? Así que bueno, mis amigos. ¡Mua! Aquí les mando miles de besos y miles de abrazos. Y recuerden, sus comentarios para mí son muy importantes. Por favor, denle like y no olviden la campanita para que pues le avise YouTube a ustedes que pues hay un videito más de Ávila Negrita compartiéndoles un día más en esta recuperación que ha sido para mí, ha sido mi universidad y mi máster. Estoy ahorita en mi máster, en mi máster de la vida. He aprendido tanto, que es lo que a mí me encanta compartir con todos ustedes. Así que bueno, aquí les voy a dejar esto y ¡mua! Nos vemos pronto.